Capítulo 38. ¿Qué nos espera? Resumen. Un poco de tiempo para relajarse. Al menos para Izuku. Durante mucho tiempo sus ojos negros permanecieron como las perlas quietas de la falta de vida que coincidían con el gran abismo en todas las direcciones. Nunca parpadear. Siempre descansando. Pero no sus ojos. Sus ojos permanecieron fijados en las cuentas negras. Sin embargo, ellos no la miraron fijamente ni le devolvieron la atención que ella les prestaba. No importaba cuánto acariciara esas suaves plumas. El rojo se le quedó pegado entre las palmas y se esparció en manchas por el pequeño cuerpo marrón. Voces lejanas llenaron el abismo. No sonaban agradables, pero ella los ignoró. De todas formas, no parecían estar dirigidos a ella. Al menos, ya no. Cada tono escupía unas palabras inaudibles que caían sobre ella desde todas las direcciones. A medida que esas voces se iban alejando cada vez más, hasta que no se oía nada más que algún que otro sollozo húmedo, ella se concentraba únicamente en lo que tenía directamente delante de ella. Allí estaba sentada Himiko, envuelta en la nada y concentrada toda en el pobre gorrión que sostenía en sus manos. Ella sollozó otra vez. No para el pájaro, pero por lo que ha causado. No tenía sentido cuando era niño. Ya casi no tenía sentido. Himiko lo culpó de alguna manera. El gorrión parecía tan inocente, vulnerable. Desde el vacío, directamente frente a las manos de la niña, otra mano asomó desde la sombra interminable. Estaba tan oscuro como todo lo demás, excepto ella y el pájaro. Ella solo pudo verlo cuando pasó sobre sus dedos como un lento y suave empujón para instar a Himiko a cerrar sus manos. La figura la guió hasta que sus dedos tocaron su palma. Pasaron unos momentos antes de que la mano la acariciara suavemente. Al momento siguiente, la mano se deslizó de nuevo hacia la oscuridad. Himiko siguió su movimiento, pero más allá del color claro de su piel, solo había oscuridad y más oscuridad. Ella miró hacia abajo. Con las manos todavía ahuecadas, las desplegó. En lugar del pájaro previamente muerto, no había nada. Solo sus manos inmaculadas se encontraron con su mirada. Desde arriba, un batir de poderosas alas hizo volar los vientos a su alrededor. Himiko se abrazó la cabeza y se preparó para la fuerza caótica, y se tumbó de costado. Apretó los dientes mientras esperaba que pasara. Himiko, los vientos la llamaron por su nombre. Ella se despertó. Sin darse cuenta aún, se sacudió hacia arriba, temerosa de lo que había tocado su hombro desde el abismo. Pero ella no estaba en el abismo. Un par de parpadeos después, Himiko volvió a la realidad. Ella estaba en su habitación, en su cama. La presencia que sintió a su izquierda era, se giró, Izuku. Se inclinó sobre una rodilla al otro lado de la cama y extendió una mano hacia ella. Sus dedos se cernieron a pocos centímetros de su hombro, curvados hacia atrás en señal de vacilación. Ella se inclinó y olió. ¿Por qué hueles a humo? La chica arrugó la nariz y se apartó. Ante esto, la expresión de Izuku pasó de una leve preocupación a una igual de molesta, mientras la miraba fijamente por un segundo. Hablaremos de todo eso en un minuto. Su mano extendida se convirtió en una punta antes de caer de nuevo a su costado y quedarse de pie en el borde de la cama. Pero ahora mismo, ¿estás bien? Ambas manos se posaron sobre sus caderas. Himiko parpadeó de nuevo. Se miró los brazos, las manos, la parte superior e inferior. Su expresión confusa se encontró con la de él. Creo que estoy bien. Tuve un sueño extraño, eso es todo. Los detalles ya empezaban a desaparecer de su mente despierta, pero la impresión todavía estaba fresca. Sin embargo, sentía más curiosidad por el comportamiento del chico que por su sueño. ¿Tú también?, murmuró Izuku casi para sí mismo. Entonces, ¿no recuerdas nada antes? Himiko simplemente se encogió de hombros en respuesta. Lo último que recuerdo es que estaba acostada contigo en el sofá. Después de pensarlo un momento, eso fue todo lo que pudo pensar. Pensándolo bien, Izuku debería haberle tomado una foto a Himiko para mostrársela. Todavía quedaba el slime en la ducha para usar como evidencia. Un minuto después, Izuku encendió la luz del baño. Cuando él también giró la cabeza hacia la bañera, el chico se sorprendió al no encontrar ni un rastro de la sustancia viscosa en ninguna parte. Está bien. No importa. Izuku se dio cuenta de que eso solo daba lugar a más preguntas.
Incluso mientras se encontraba de pie en el borde y miraba de un lado a otro, no había nada que indicara que el slime existía. A su lado, la rubia se apoyaba sobre sus antebrazos sobre el borde de la bañera en una posición agachada. ¿Qué estamos mirando? Himiko miró entre ambos extremos de la bañera. Hubo una ducha. Necesito una. Izuku decidió no darle importancia por ahora. Él mismo estaba demasiado confundido como para intentar explicárselo ahora mismo. Me llevaré uno contigo. Yo también estoy un poco pegajosa. Himiko le dirigió una pequeña sonrisa. Izuku no podía decir si eso se debía a la sustancia viscosa que se le había pegado antes o a otra cosa obvia. De cualquier manera, ambos deberían estar limpios y en condiciones para hoy. Izuku casi había olvidado que la prima de Himiko aparecería hoy. Es importante que ambos se comporten lo mejor posible y sin ninguna pista sobre sus vidas alternativas. Sí, de esa manera, puedo contarte la absoluta tormenta de mierda que causaste indirectamente anoche. Izuku hizo girar firmemente su dedo índice sobre la cabeza de Himiko. La chica giró confundida tanto por el toque brusco como por la declaración pasivo-agresiva. ¡Au! ¿Qué hice? ¿Qué hice? La rubia sostuvo su cabeza mientras era arrastrada suavemente en un círculo por el dedo de Izuku. Él se rió entre dientes al ver cómo ella podía actuar tan inocente a veces. El dedo se levantó de su cabeza. Himiko se detuvo por un momento antes de que lo siguiente que sintiera fuera una mano suave alrededor de su garganta. Su dedo índice volvió a empujar su cabeza. Esta vez, desde debajo de su barbilla, lo que hizo que mirara hacia arriba, donde se encontró con los ojos verdes del chico. Él se inclinó sobre ella con su mano libre en el borde de la bañera para sostenerse. Quedaron unos pocos centímetros entre ellos cuando Izuku expresó su interés. Para hacerlo más simple. Él mató a Edgesot, dijo, y sus palabras se quedaron en el aire como si admitiera su derrota. Yuzuru Sensei todos. Los rostros de muchas personas flotaban en su cabeza. Rostros de personas que nunca volverá a ver. Todos los cuerpos han sido encontrados e identificados. Tsukauchi siempre se sintió extraño al referirse a ellos como cuerpos. Solo había ropa que los encontró después de DT, Lagón. Lo siento, Ojiro. Eres el único que sobrevivió. Se había confirmado hace más de una hora desde el sitio principal. Ojiro había sido llevado a la estación, principalmente para que se calentara, algo que Tsukauchi prefería sobre el frío intenso del exterior. La pequeña mesa que había entre ellos creaba una pequeña burbuja invisible alrededor del chico. Continuamente miraba fijamente su superficie blanca, con los ojos concentrados en los recuerdos frescos que se reproducían una y otra vez. De todos modos, las esperanzas de Tsukauchi eran muy altas. Era un milagro en sí mismo que Ojiro estuviera vivo. Sin embargo, no pudo evitar cuestionárselo interiormente. El hecho de que Lagón lo haya dejado ir tan fácilmente, que solo una alma viva y palpitante se fuera era algo inaudito en Lagón. Hasta el momento, nadie sabía cuáles eran sus verdaderos motivos, ni siquiera sabía qué aspecto tenía. Sin embargo, fue hasta esa madrugada que Ojiro contó su encuentro con el asesino. Y finalmente, se arrojó algo de luz sobre este misterioso villano. Su sonrisa, las palabras de Ojiro apenas cruzaron la mesa hasta los ojos del detective. Como si no fuera nada. Como si no fuéramos nada. Solo juguetes para él. Las palabras del chico gruñeron junto con sus dientes apretados. ¿Puedes describirme lo que presenciaste?, preguntó Tsukauchi con la suficiente ligereza para no sonar exigente. Años de experiencia le habían enseñado a igualar la velocidad de las víctimas. Ante esto, los ojos de Ojiro se entrecerraron sin darse cuenta. Me gustaría poder contártelo todo. En verdad, apenas vi nada. Como si la culpa del superviviente no fuera lo bastante pesada, Ojiro tenía poco o nada que ofrecerle al detective. Solo hubo 3 veces en las que pude verlo decentemente. La primera fue cuando me encontró en el dojo. No pude conseguir una buena vista desde el pequeño agujero en el techo. No había mucha luz allí, pero me encontré cara a cara con él por un momento cuando me derribaron. Tenía la piel casi completamente negra. Cabello morado oscuro que se erizaba hacia arriba. Luego estaban sus ojos morados. Parecían tan hambrientos. Ojiro desvió la mirada para recordar la expresión inquietante del villano.
Las otras 2 veces, o estaba oscuro o duró poco tiempo. Creo que también tenía dientes afilados. Un cuerpo musculoso. Parecía un poco mayor que yo. Aunque definitivamente más grande. Tiene que medir alrededor de 6 pies. Con lo mejor de su habilidad, Ojiro conjuró la imagen imaginaria de la Goon. No había forma de confundir nada de lo que veía. Tsukauchi había grabado los detalles en un pequeño dispositivo que se encontraba junto a él sobre la mesa. La información que había obtenido lo había intrigado mucho. Escuchar finalmente descripciones concretas de este villano después de tanto tiempo casi no parecía real, era como encontrar finalmente pruebas de un cuento de hadas. ¿Hay algo que puedas decirme sobre su Kirk? Había muchas más preguntas. Sin embargo, la más importante en la mente de Tsukauchi era el secreto detrás de la falta de cuerpos que la Goon dejó atrás. Como ya dije, me colocaron en otro lugar de la pelea. No pude ver de lo que era capaz. Sin embargo, Ojiro levantó la cabeza una pulgada y miró fijamente a Tsukauchi. Sé que está bien adaptado al combate. Cuando solo Yuzuru Sensei luchó contra él al principio, las esposas impidieron que la Goon usara su don. Yo, no sé cómo sucedió, pero se liberó. Nunca llegué a ver su don en pleno uso. Las palabras abatidas del chico bajaron un poco las esperanzas de Tsukauchi. Aprender sobre su apariencia era algo que alguna vez pasó, pero aprender sobre su don fue la segunda gran pieza del rompecabezas que puso fin a todo esto. Pero los 5 primeros sí lo hicieron. Ese cambio de noticias atrajo el interés del detective en un segundo. La mención de ellos hizo que los ojos de Ojiro volvieran a la mesa. Supongo que podría decir que era amigo de ellos. Los admiraba tanto como a Yuzuru Sensei y Gesot. Ellos fueron los que me permitieron entrar al edificio en secreto y observar sus batallas. Me contaron sobre cuando acecharon a la Goon. Sobre cómo acecha a su propia presa. Sobre lo sádico y abrumador que es. Un último momento de silencio permaneció entre ellos antes de que Ojiro mirara a Tsukauchi, con un dejo de desconcierto y confusión en su rostro. Sobre cómo pudo adoptar las peculiaridades de aquellos a quienes mató. La mesa tembló brevemente. Ojiro se incorporó, habiendo notado la extraña reacción frente a él. Tsukauchi se sentó completamente erguido en su silla, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Era como si acabara de escuchar al mismísimo diablo. ¿Estás seguro de esto? El chico no pudo evitar notar el nuevo nivel de cautela en su mirada. El miedo en lo profundo de sus pupilas puso nervioso a Ojiro y le hizo preguntarse exactamente qué significaba eso. La idea de las peculiaridades múltiples fue una novedad para él. Sin embargo, el detective reaccionó como si no fuera así. No estoy seguro. Solo puedo basarme en sus palabras. No me lo explicaron completamente, pero dijeron que lo vieron volver sus cuerpos negros como el suyo antes de ser absorbidos por él. También dijeron que mostraba signos de múltiples peculiaridades muy distintas. Lo siento, pero no dijeron de qué tipo. Solo que parecía muy extraño y coincidente que mostrara habilidades idénticas a las de las personas que fueron víctimas de la Goon. Ojiro recordó las expresiones que tenían mientras lo explicaban. Perturbado. Incluso después de que viste a la Goon sin las esposas, aún no mostró otras habilidades únicas. Tsukauchi quería volver a comprobarlo. Tenía la buena impresión de que a alguien con muchas peculiaridades le gusta hacer alarde de ellas de alguna manera. Eso, o la Goon se contuvo a propósito cerca de Ojiro, aunque eso me pareció mal. Si bien parecía claro que la Goon no planeaba ser capturado, Tsukauchi tuvo la fuerte sensación de que había planeado el final. El tomador había debutado oficialmente como la Goon, e incluso dejó que su primera víctima viva fuera encontrada a propósito. Eso significaba que la Goon no sabía que a Ojiro le habían dado esta información. Espera, un recuerdo brilló en los ojos del chico. Cuando se fue, no se alejó caminando. Escuché grandes alas. Yo también las sentí. Ojiro recordó la ocasión en que tuvo que protegerse la cabeza de los vientos que creaban. Tsukauchi se animó con interés. ¿Alas? Eso sin duda explicaría cómo se ha estado desplazando con rapidez y facilidad.
Y si es cierto que la Goon podía copiar las peculiaridades de los demás, le resultaría fácil conseguir muchos medios de transporte. Al final, fue una noticia excelente y horrible al mismo tiempo. Cualquier información sobre la Goon era un triunfo. Sin embargo, esa información le valió una terrible llamada telefónica posterior a un viejo amigo. Matar. Devorar. Para crecer más fuerte. Esa era la amenaza a la que Tsukauchi se enfrentaba. Un poder en constante crecimiento contra el que cada día hay menos personas capaces de luchar. No hay forma de que sea la misma persona. Según la descripción de la apariencia, no parecía serlo. De cualquier manera, esto era serio. Antes de que se volviera demasiado fuerte, la Goon necesitaba ser detenido. No, entonces, eso es lo que quieres decir con indirectamente. Y Miko recordó lo que Izuku había dicho antes sobre que ella era la causa de la muerte del héroe número 5. Ella se movió torpemente sobre un pie cuando miró al chico y vio su mirada cómplice. Él continuó secándose el cabello con la toalla. Ambos estaban en el baño después de la ducha. Pero vaya. Mataste al héroe número 5. Tal vez sea bueno que haya tomado demasiada sangre. La rubia esquivó el punto principal y se rascó la mejilla tímidamente. Una ligera bofetada vino de la toalla arrojada que golpeó a Himiko en la cara y quedó colgando sobre su cabeza. Después de un gemido avergonzado y ahogado, Himiko entendió el problema. Una mano se acercó y bajó la toalla lo suficiente para poder mirar nerviosamente por encima del borde de la tela con sus ojos parpadeantes. Lo siento por beber demasiada sangre tuya. Me metí demasiado en eso y olvidé que tú también puedes salir lastimado. El tono de Himiko compartía la mirada en sus ojos, que no podía coincidir con la de Izuku. Por un momento, él simplemente la miró. Al final no pudo contener el suspirar. En el borde de su visión, Himiko notó la mano. Ella levantó la mirada y vio al niño con el brazo extendido para abrazarlo. Himiko no lo negaría y rápidamente lo rodeó con sus brazos, sus cuerpos desnudos cálidos y ligeramente húmedos uno contra el otro. El abrazo de un solo brazo de Izuku la mantuvo cerca de su espalda. La mirada del niño se desvió. Además, ahora sé cómo avisarte adecuadamente si has estado chupando demasiada sangre. Su declaración vino acompañada de una media sonrisa. ¿Eh? La mayor parte del rostro de Himiko se asomó por debajo de la bufanda de toalla. Lo que le haces a cualquier mosquito. La mano de Izuku se levantó de su espalda y se balanceó hacia abajo para un fuerte azotar. Toc toc. Pase. Tsukauchi no se molestó en levantar la vista de sus papeles cuando escuchó el ruido. Tampoco cuando la puerta se abrió y alguien entró. ¿Has despedido al chico? Reconoció inmediatamente la voz de Sansa. Sí. Los padres tuvieron la reacción esperada. Les pedí que guardaran silencio por ahora hasta que anunciáramos públicamente algo relacionado con la Goon y el Gesot. Estuvieron de acuerdo. Intercambiamos un poco más antes de que se fueran y ahora estoy aquí, listo para otro maldito día. Tsukauchi al menos se tomó un momento para mirar a Sansa a los ojos mientras su voz se arrastraba en un tono monótono. Un silencio llenó la habitación. Tsukauchi pudo ver a Sansa inquietarse por un momento en lo alto de su campo visual. Ya no es tan sencillo, ¿verdad? Sus ojos de gato reflejaban preocupación. No creo que haya sido tan sencillo desde hace un tiempo. La Goon está fuera de nuestro alcance. Finalmente tenemos información sobre él, pero eso no cambia la magnitud de la amenaza que representa. Esto debe ser manejado por héroes profesionales. Posiblemente varios. Si el Gesot ya ha sido eliminado, Tsukauchi no quería pensar en las posibilidades. Entonces, ¿cuándo se anunciará? Parecía que Sansa tenía más cosas en la cabeza, pero eligió esta opción. Ya empezamos a avisar a las otras familias. Tsukauchi mantuvo su mirada fija en su compañero. Hay 3 oficiales listos para partir, respondió Sansa. Pues entonces, haz que se pongan en marcha, pero yo mismo me dirigiré a la casa de los Shinya para discutir el asunto. El detective se levantó de su asiento y dejó el papeleo para más tarde. En el camino, Sansa le ofreció una media sonrisa cómplice, pues ambos sabían que iba a ser un día largo. Entonces, fue intenso. Himiko enfatizó el trabajo con la cabeza girada y anticipó una respuesta. PFFT, ¿me estás tomando el pelo? Tuve que luchar contra Ed Gesot y su maestro al mismo tiempo.
Sí, fue intenso. Hicieron un buen trabajo en equipo, pero logré separarlos el tiempo suficiente para acabar con el maestro. Ed Gesso dio una buena pelea, pero su don simplemente no pudo igualar el mío. Izuku sintió ganas de bromear con su ego. Era un logro que nadie podía ignorar, así que ¿por qué no disfrutarlo un poco? Al menos mientras aún pueda, porque a partir de ahora ya no serán solo ellos dos. Izuku y Miko se sentaron en un restaurante al aire libre. Afortunadamente, el toldo cubría las mesas y las sillas, pero aún así estaban afuera y expuestos al frío. Esto les daba algo de privacidad, ya que nadie más quería sentarse allí afuera con el clima gélido. Sin embargo, aguantaron. Principalmente porque Miko tenía un montón de preguntas sobre la pelea. La razón por la que se sentaron allí fue para recoger a su prima. Ya era casi mediodía y era cuando se suponía que llegaría su tren. Al otro lado de la calle, ambos giraron la cabeza ante el ruido de los frenos. Se escuchó el familiar sonido chirriante del tren y luego una parada lenta. Ambos vieron cómo se abrían las puertas y entraba un grupo de personas que salían de la estación y bajaban las escaleras hasta la acera. Al final de la calle, todos se separaron y tomaron su camino. El único que permaneció de pie fue un chico que bajó la vista hacia su teléfono. Su pulgar pulsaba varias teclas en la pantalla. Presionó enviar. Timbre. Se quedó confundido cuando la notificación sonó justo a su lado. El niño se giró para ver. Oye, Neito. Vaya mierda, y Miko. Todo el tiempo. Después de todos estos años, había olvidado los trucos de la chica. La miró y ella se rió de él de una manera familiar. ¿Podrías aceptar su tradición en este punto? Sin inmutarse, y Miko le sonrió inocentemente. ¿Qué? ¿Para acercarte sigilosamente? Da. ¿Qué demonios? En su segundo salto, el chico se dio la vuelta para ver al adolescente más alto. Oh, ¿ahora también estás involucrado? Intercambió mensajes entre los dos. Tranquilo, Neito. Ese es tu problema si te pueden pillar desprevenido a la vista de todos, respondió Miko, lo que lo dejó atónito por un momento. Al momento siguiente, soltó un profundo suspiro. No importa, le dijo con un gesto y se volvió hacia Izuku para ofrecerle una pequeña reverencia. Neito Monoma. Mi primo me dijo que tu nombre es Izuku Midoriya, ¿verdad? El rubio pareció ignorar el susto e intentar presentarse. Así es. Espero que nos llevemos bien. Izuku le devolvió la reverencia. Lo mismo digo, ya que me dijo que probablemente estarías por aquí. Solo espero que no hagas las mismas payasadas que ella. Ahora, por favor, lleguemos a la casa antes de que haga más frío. Sin decir nada más, agarró su maleta y comenzó a caminar con motivación junto a Miko. Mientras lo veían irse, Izuku se acercó a ella mientras ella se inclinaba hacia él. Él solía ser uno de mis principales objetivos cuando estaba aprendiendo a ocultar mi presencia. Y Miko tenía una gran sonrisa en su rostro cuando esos recuerdos resurgieron. Oh, espera, ¿estabas practicando eso en ese entonces? Izuku tenía curiosidad, y Miko solo lo miró. No podría aprender a esconderme de una presa si no aprendiera a esconderme yo mismo primero, afirmó simplemente. Izuku podía sentir el significado oculto desde una milla de distancia. Pensar que la capacidad de ocultar su presencia para matar nació del miedo por sus padres fue otra píldora que tragar. Bueno, por lo que había escuchado, Monoma compartió parte de este trauma de esta familia jodida. Entonces, veamos cómo interactúan estos primos del karma ahora que se han unido después de años. Con uno siendo un villano y el otro tratando de ser un héroe, sería interesante ver cómo se desarrolla esto. Se dio vueltas en la cama. El sudor le perlaba la frente. Los sueños se transformaron en pesadillas. Su corazón latía rápidamente contra su pecho. Imágenes. Caras. Sus caras. Cada uno gemía de dolor. En agonía. Levantarse. Ojiro se despertó de golpe de la tormenta de una pesadilla. Su mitad superior se irguió de golpe y sus ojos, que se habían adaptado a la realidad, recorrieron la habitación oscura. El reloj de su mesita de noche marcaba las 2 de la tarde. Había estado en casa y a salvo durante las últimas 8 horas. El cansancio lo había arrastrado a la cama y lo había mantenido allí. Bueno, fue mucho más que cansancio. Pero Ojiro no quería pensar en todo eso.
Parpadeó para eliminar la visión borrosa y se dejó caer profundamente entre las sábanas de su cama. Fue una lucha interna decidir permanecer despierto o volver a dormirme. Ninguna de las dos parecía una escapatoria. Le pareció mal intentar distraerse, para olvidarlo, pero hacer lo contrario fue peor. Solo pensar en lo que pasó. ¿Qué más había? ¿Qué más podía hacer? Levantarse. Se le heló la sangre y abrió los ojos de golpe. Un miedo invasivo le atravesó el estómago y provocó que su cuerpo se retrasara por una fracción de segundo. Lo siguiente que supo fue que Ojiro se sentó y giró la cabeza hacia la voz vagamente familiar. Aunque sonaba mal, se veía mal. Los ojos de Ojiro se abrieron con horror mientras procesaba gradualmente la forma que estaba al borde de su cama. En sus entrañas enfermas, Ojiro pudo notar inmediatamente que se suponía que era una persona. Sin embargo, de alguna manera, esta persona no parecía estar en contacto con la realidad. Su forma se deformó y se desdibujó hasta convertirse en una figura parcialmente translúcida de un hombre que Ojiro conocía. Ese Sensei Yuzuru. Lo que una vez fue humano ya no se sentía humano. Los ojos blancos que lo miraban brillaban casi con una animosidad antinatural. Yuzuru se tambaleó hacia adelante demasiado rápido para que Ojiro pudiera moverse. Sus manos sujetaron con fuerza los hombros del chico, lo que casi le provocó dolor. Su rostro fantasmal se acercó a solo unos centímetros para que Ojiro pudiera ver cada centímetro de su ira visible. «Mátenlo»,